Saludos, su servidor José R. Dávila. En esta ocasión quiero hablar un poquito sobre la gráfica que están viendo en su pantalla. Hablaremos de ella y de algunas otras cositas más, ¿verdad? Que se desarrollarán según vayamos progresando, ¿verdad? En la charla. Bueno, como pueden ver en esta gráfica, aquí estamos viendo cómo figuran las distintas religiones en la población mundial. Es decir, según los últimos censos, o probablemente esta data sea extraída del último censo mundial que se hizo hace 10 años. Ya estamos próximos en muchos de los países, ¿verdad?, de los más importantes del mundo, de acuerdo a las Naciones Unidas, se estarán haciendo nuevamente el próximo censo, próximamente. Bueno, en esta gráfica podemos ver, de acuerdo a la población mundial, cómo se distribuyen las gentes de acuerdo a sus religiones. Si vemos la primera en dominar es el cristianismo, pero cuando estamos hablando del cristianismo estamos hablando del catolicismo y las casi 50.000 denominaciones cristianas que salieron de la iglesia romana. Obviamente pues ambos lados, tanto el cristianismo general, que incluye todas estas denominaciones, y el catolicismo, ambas están juntas, recogidas, ¿verdad?, en la data, y ambas representan el cristianismo como tal. Entonces vemos en segundo lugar el Islam. Vemos el Islam en segundo lugar. Ahora, si dividiéramos el catolicismo y el cristianismo protestante por separado, el Islam dominaría el catolicismo. Y esto ya el Papa Francisco hace 1 o 2 años lo admitió públicamente, de que ya la Iglesia Católica no era la religión predominante en el mundo. Entonces vemos ahí también el hinduismo, pero no vamos a concentrarnos en ello. Vamos a concentrarnos en las religiones que nacen de la Torá o la Tanakh. Vamos a decir la Tanakh. Las religiones que nacen de la Tanakh. Bueno, de la Tanakh nacen 3 religiones importantes: el judaísmo, posteriormente el cristianismo, y la más joven de las 3, el Islam. Que dicho sea de paso, la más joven es la que está predominando últimamente. Casi siempre así, la más joven predomina y después llega una nueva doctrina y reemplaza a la otra. Bueno, ahora bien, si el judaísmo es la más antigua, estamos viendo que en esta gráfica nos demuestra que el judaísmo está a punto de extinción. Ahora bien, esta gráfica no nos refleja una realidad que yo le voy a compartir a ustedes. En realidad, el judaísmo bíblico, el judaísmo que se practicaba en el primer siglo, se extinguió ya hace 2000 años. Esta gráfica nos está mostrando datos del judaísmo moderno, que no tiene que ver con el judaísmo semítico bíblico. Este judaísmo moderno es un judaísmo basado en el Talmud y tiene muchas más leyes que la ley mosaica.
O sea, de cada una de las leyes mosaicas, por cada una hay a veces hasta 20 mandamientos concernientes a cada mandamiento de la ley mosaica. O sea que si la ley mosaica era absurda, imagínense el Talmud. Bueno, ¿qué pasó con el judaísmo bíblico? ¿Qué pasó con el judaísmo bíblico? ¿Por qué se extinguió? Y dicho sea de paso, el judaísmo talmúdico europeo, ¿verdad? Que recoge, ¿verdad?, los judíos americanos, los europeos y los europeos están los ashkenazí, los asíricos y todo este tipo de ramas del judaísmo. ¿Por qué este judaísmo también está a punto de extinguirse igual que el judaísmo bíblico? Bueno, eso vamos a ver si se contesta sola esa pregunta según progresamos. Pero vamos ahora a contestar por qué desapareció el judaísmo bíblico. Bueno, en mi tesis escritural, y bueno, esto lo pueden leer en libros de otros autores, y se van a convencer, ¿verdad? Si ustedes apartan los dogmas y se dedican a auditar sus creencias. No es malo auditar lo que tú crees, ni lo que van a creer tus hijos. Y dicho sea de paso, antes de responder la pregunta, es necesario que auditemos nuestras creencias, puesto que se las vamos a imponer a nuestros hijos, y de ello depende su larga vida, su corta vida o su calidad de vida, puesto que estamos en un mundo que no es compatible prácticamente con ninguna religión, y nuestros hijos se van a exponer a bullying, a que se estén burlando de ellos, a que estén segregados de la población, y tenemos que preguntarnos si vale la pena que nuestros hijos pasen por eso, o hasta una muerte por cuestiones religiosas. Si vale la pena que ellos pasen por todo eso por una mentira. Bueno, dejo esa pregunta en el tablero y vamos a retomar la pregunta de cómo y por qué se desapareció el judaísmo bíblico. Y como decía hace un momento, el judaísmo nace en el 7º mes de aquel año donde hubo la asamblea, lo que se conoce la Gran Asamblea en Jerusalén, convocada por el sacerdote que nos dice la Tanakh, que se llamaba Esdras, por Nehemías y un grupito de escribas. Escribas eran personas que eran cultas, sabían leer, escribir. Entonces, un grupito que indudablemente eran descendientes de los que habían sido deportados, la élite de Jerusalén culta, los nobles de Jerusalén que habían sido deportados por el rey Nabucodonosor y que probablemente murieron en la dispersión. Si ya eran personas ya de edad avanzada o de más de 50 años, de seguro murieron en la dispersión. Entonces estos son los hijos, los descendientes de ellos, probablemente adoctrinados o enseñados por sus padres, en un plan de unificar el reino de Judea y posteriormente el control de todos los habitantes de la tierra de Canaán. Bueno, en esta gran asamblea, que de ella podemos leer en Nehemías, bueno, en todo el libro de Nehemías podemos sacar esta información, pero si queremos ir más al grano, podemos comenzar desde el capítulo 8 en adelante y podemos ver que en esta asamblea, donde estaban presentes los 42,000 aproximadamente
de judíos que regresaron de Babilonia, autorizados por el rey Ciro de Persia. Recordemos, y esto lo podemos deducir en el mismo libro de Nehemías, que Nehemías aparentemente gozaba de privilegios con el rey persa, o sea que debió tener una amistad íntima con el rey persa, y aparentemente el rey persa le consentía sus caprichos. Bueno, Nehemías convoca esta asamblea auspiciada por el rey persa. A todo esto ya Judea había perdido su independencia como reino con el rey Nabucodonosor, y esta asamblea se da bajo el dominio de los persas. O sea, ya Judea no es un reino independiente, sino una provincia, un territorio de los persas. Por lo tanto, aquí lo que nace es un nuevo estado, el estado judío bajo el dominio de los persas. Esto es lo que sucede aquí en el mes séptimo, y por eso los judíos celebramos el año nuevo en el mes séptimo, el Rosh Hashanah. Bueno, ahí es claro, lo puede leer en Nehemías 8 y 9, 10, por ahí para abajo hasta el 13, mucha información en esos capítulos. Podemos ver que ni los 42,000 judíos que decidieron regresar, porque los demás quisieron quedarse en Babilonia, perdón. Ellos no tuvieron interés, la mayoría no tuvo interés en regresar a Judea. O sea que lo que regresó fue una minoría, y fueron 42,000. Los demás no tuvieron interés en regresar. Los que regresaron, y esto es importante, los que regresaron, ni los que nunca fueron deportados, o sea, la gente humilde, los que no saben leer y escribir, que se dedican al pastoreo y estas cosas, ¿verdad? De la vida doméstica de los antiguos judíos. Ninguno de estos dos grupos conocía ni de Moisés, ni de Yahvé, ni ninguna de las historias de la Tanakh. No la conocían. No la conocían. Entonces podemos ver en Esdras también, y esto lo comenté en un estudio anterior, en Nehemías leemos que la prioridad de Nehemías es restaurar las murallas de Jerusalén. Mira qué hombre devoto. ¿Pero devoto a qué? Él lo que quiere es restaurar las murallas de Jerusalén. Los eruditos y teólogos expertos coinciden en que el libro de Esdras es un libro motivado por algún lector interesado en corregir los errores teológicos del libro de Nehemías. ¿Por qué? Porque Nehemías no muestra prioridad a la epopeya que se está formulando de que antes de la dispersión hubo un templo salomónico y toda la historia que ya está estructurada. Entonces, el escritor de Esdras trata de arreglar ese error, prácticamente copia todo lo mismo de Nehemías. Es prácticamente un plagio, o lo que podríamos decir hoy en internet, ¿verdad? Un copy-paste. Prácticamente pasa toda la misma información, pero entonces pone como prioridad la construcción del templo. ¿Y por qué decimos la construcción y no la reconstrucción? Usted va a ver en el libro de Esdras que ahí se dice que ellos construyeron el templo desde sus cimientos. Entonces, si un templo fue destruido, si los caldeos, ¿verdad? Los babilónicos o babilonios, si ellos fueron a destruir Jerusalén, no sea ingenuo. Usted no crea que los caldeos iban a sacar arrancar la zapata del templo y piedra por piedra de las que están enterradas bajo la tierra. Eso
Eso no hace lógica. Acuérdense que la deportación de Jerusalén no tiene que ver nada con religión, es algo político. Por lo tanto, esto de por qué Nabucodonosor va a perder tiempo y energía sacando las piedras que están enterradas, que aguantaban un supuesto templo anterior. No, eso no es histórico. Ni es histórico ni es lógico. Entonces, si hubiese habido un templo anterior, lo hubiesen destruido con fuego, pero los cimientos se quedan. Los cimientos se quedan. Probablemente una que otra pared es destruida, quizás quedaría algún marco de alguna ventana y entonces por ahí se reconstruye. Pero eso no es lo que nos está diciendo Esdras. Lo que nos está diciendo Esdras es que construyeron el templo desde sus cimientos. Y también valía la pena preguntarnos si hubiese sido verdad que había un templo dedicado al Dios Yahvé por este rey Salomón. Cabe la pena preguntarnos por qué en Jerusalén los que no fueron deportados, que no se dice qué cantidad de personas quedaron en Jerusalén, solo se dice que la gente pobre de los alrededores de Jerusalén y de Jerusalén no fueron deportados. Y si es verdad que había un culto a Yahvé anterior a la deportación, tenía que haber una devoción. Es extraño que en casi 100 años que probablemente duró esta deportación, si nos apartamos de los dogmas, ¿verdad?, que dice que son 70, si hacemos el conteo bien de 4 reinados, Nabucodonosor, Baltasar, Darío y Ciro, entonces no nos cuadra que ninguna persona en Jerusalén, si es verdad que había un templo previo, hubiese hecho algo para tratar de levantar el templo. Imagínense ustedes. No, pero entonces viene esta élite de Jerusalén, o los descendientes de aquellos que habían sido deportados, y vienen con unos textos en arameo que nadie los entiende, que hubo que explicárselos al pueblo para que lo pudieran entender, y una fe que ellos desconocían se la traen a los judíos, a nuestros antepasados judíos, y obviamente lo creyeron. Es igual que ahora en las campañas. ¿En cuántas campañas evangelísticas vemos de cristianos que hacen campañas y buscan lugares ateos o lugares donde hay problemas de droga y matanza, y hacen una campaña, una prédica, y ahí salen un montón de gente llorando y le mueven los sentimientos a las personas y se convierten al cristianismo? Como dicen en el ambiente cristiano, aceptan al Salvador. Luego de que despiertan de ese sueño que le hicieron creer en esa campaña evangelística, pasan los meses y esas personas ven que todo es una falsedad, que no es, y vuelven a lo mismo. Bueno, lo mismo pasó con nuestros antepasados. Se les movieron los sentimientos con esta asamblea, con estos textos, con una historia que ellos no conocían, pero en aquel tiempo la población era bien ingenua. No todo el mundo sabía leer y escribir. Aquí mismo lo vemos en Nehemías. Era un periodo de dioses, era un periodo de muchos dioses, o sea que ellos estaban acostumbrados a que de momento naciera un nuevo Dios, y por lo tanto fue fácil asimilar lo que Nehemías le presentó al pueblo, y de ahí que nace el culto a Yahvé, que vemos en el capítulo 13 de Nehemías, que de primera intención no gozó de popularidad, porque aparentemente Nehemías hizo la asamblea y todo el mundo hizo pacto. Supuestamente reconstruyeron el templo, o lo construyeron, digamos, y se deja ya estructurada la fe, ¿verdad? Y Nehemías regresa a Persia, o a Babilonia, no sé, se me olvidó en qué parte del reino de Persia fue que Nehemías se reunió con Ciro.
Y después del tiempo Nehemías regresa, según dice Nehemías 13, y encuentra ya el templo que lo habían abandonado. Ya los levitas se habían tenido que ir a sus casas porque el acuerdo que había hecho el pueblo en la gran asamblea de dar los diezmos y todo lo que explica la ley, la gente ya lo había abandonado. Dijo, no hombre, no, ¿qué? Y Nehemías regresa, obviamente con soldados de Persia, porque a todo esto él viene siendo como un gobernador ya nombrado por el rey persa. Y como Judea pertenece a Persia, Nehemías entonces restaura lo convenido en la gran asamblea, pero por la fuerza. Ahí lo leemos, que a 2 o 3 hasta los azotó. Entonces ya después de ahí pues arranca entonces la fe con miedo, ¿verdad? Porque fue impuesta. Y pues después se siguió asentando la fe, y los hijos de los hijos de los hijos, pues ya es otra cosa. Ya entonces ya no es una fe que te presentaron después de adulto, ya entonces ya naces con ella, desde pequeño te la están enseñando, y entonces se establecieron los cimientos de la fe judía. Ahora vamos a contestar la pregunta de por qué se extinguió hace 2000 años la fe judía. Y para contestar eso tuve que hacer esa breve introducción para que entiendan. Es innegable lo que estoy diciendo, lo que les estoy explicando. Bueno, perdonen que me estoy dando un traguito de café. Bueno, los judíos, después de esta gran asamblea bajo el dominio de los persas, vieron que algo no encajaba. ¿Dónde estaba el Dios que Nehemías había predicado? ¿Dónde estaban todas aquellas maravillas que Jeremías contaba, tanto oralmente como ya escrituralmente, que ya entonces ya se había dejado por escrito? ¿Dónde estaba todo aquello que ellos leían en sus textos? No lo veían. Lo que veían era más desgracia. Después llega Alejandro Magno y le gana a los persas, y pasan entonces nuestros antepasados judíos pasan bajo dominio de los griegos. Alejandro trata de imponer la fe y la cultura y todo lo que tiene que ver con la cultura griega a sus territorios conquistados. Los judíos, ya cansados de leyendas que solo estaban plasmadas en un libro, comienzan a sentirse atraídos por la fe griega. Y mira, un libro que les recomiendo que lean, un libro extrabíblico, es el libro de Filón de Alejandría. Él era un judío que vivía en Alejandría. Él cuenta cómo era la vida de las comunidades judías de la ciudad de Alejandría en Egipto, que ya era conquistada bajo el dominio griego, y por eso se llamaba Alejandría, porque es una ciudad que en honor a Alejandro Magno. Él puede contar cómo los judíos se estaban o que estaban abandonando la fe hebrea, ¿verdad? La fe que mercadeó y que introdujo Nehemías y Esdras, y cómo se estaban convirtiendo a la fe griega, cómo se están sintiendo atraídos por los gimnasios, por la filosofía y por todas aquellas cosas que encierra la cultura griega. Inclusive hasta el mismo Filón de Alejandría comenta de que su propio hijo se convirtió en griego, o sea que apostató a la fe. Después de los griegos, bueno, vemos todavía bajo el dominio de los griegos, vemos que a principio los notables de acá de Jerusalén tenían muy buena amistad con los griegos, inclusive con Antíoco Epífanes, uno de los que fue generales de Alejandro Magno, y que terminó siendo rey, ¿no? Entonces
Bueno, Antíoco en realidad no fue uno de los generales de Alejandro, fue hijo de uno de los generales de Alejandro Magno. Se me olvidó el nombre ahora, no lo tengo. Usted haga su propia asignación. En el libro de Macabeos puede tener esta información y en otros libros de historia. Bueno, Antíoco a principio era muy tolerante con los judíos y esa tolerancia se acabó cuando empezó la corrupción también acá en Jerusalén. Vemos que hubo el hermano de un sacerdote o del sumo sacerdote Onías le mata, ¿no? Y toma el sumo sacerdocio por vía de muerte. Esto el rey Antíoco, aparentemente el rey Antíoco era bien amigo de este sumo sacerdote y le pesó mucho. Dice el libro de Macabeos que hasta lloró por él, por esa muerte. O sea que hasta ese momento el rey Antíoco era tolerante a las costumbres judías. Ellos simplemente páguenos nuestro tributo, lo que nos corresponde, y ustedes vivan la fe que ustedes quieran. Total, nosotros tenemos un montón de dioses, uno más no nos hace daño. El problema fue posterior, otros problemas técnicos, podríamos decir, y eso usted lo puede leer en el libro de Macabeos, me parece que Macabeos 1. Entonces ya cuando se crea entonces ya una rivalidad y un odio entre los judíos y el rey Antíoco, entonces es que comienza el rey Antíoco entonces a profanar el templo, que pues, a él no le importó, puso una estatua de Zeus y ahí empezó a sacrificar cerdos y empezaron a matar a un montón de judíos en los Shabbatot, en los días de reposo. Y los judíos, benditos, ellos amparados en la fe, esta fe que Nehemías le trajo a nuestro pueblo, esperando que llegara un ángel o alguien que nos salvara, ahí morían los sábados y por respeto a la ley no hacían nada. Entonces viene este grupito, familia de los Macabeos, Judas Macabeo, Matatías, ¿verdad? Que era el padre de estos hermanos Macabeos, Simón. Ellos dicen, en líneas generales, dicen, no, para el carajo, olvídate, aquí, y perdonen la palabra, la expresión que acabo de utilizar, ¿verdad? Pero ellos dicen, no, olvídate de Dios y esas cosas, o hacemos o salvamos a la nación por nuestra cuenta, o nos vamos a desaparecer. Y tomaron, ¿verdad?, las armas en sus manos y pelearon y mira, les vencieron al rey Antíoco y a las tropas del rey Antíoco, no al rey Antíoco, sino a esa legión que estaba, ¿cómo diríamos? Que estaba asignada ahí a Jerusalén. Pues los macabeos pues le ganaron y lograron entonces purificar el templo. Y obviamente pues todavía aún no reconocen la verdad, viendo de todas las calamidades, y le atribuyen el éxito, es un éxito que lo lograron ellos mismos con sus propias manos y con su propia sangre y sus propios muertos, y todavía le atribuyen la victoria a Yahvé, a la deidad que ellos adoraban, que eso era típico también de la antigüedad. En la antigüedad se le atribuía los triunfos y las cosas positivas a los dioses, pero también las calamidades. Las calamidades eran asociadas con la ira de los dioses. Si no tenían un buen cosecho, o si las mujeres de momento se ponían estériles, todas esas cosas eran achacadas a la ira de los dioses. Entonces, en el marco histórico donde se desarrolla la historia de nuestro pueblo judío, encaja muy bien. No es nada extraño. Bueno, pues entonces purifican el templo y lo rededican. Ahí que viene la fiesta de nosotros los judíos, Hanukkah. Pero si ya ven y pueden ir notando, ya la cicatriz de las cosas que estaban pasando el pueblo judío, esa cicatriz iba creciendo y la fe iba mermando. Después de esto llega Pompeyo, ¿verdad? El general romano Pompeyo, y
le gana a los griegos y Israel pasa a dominio de los romanos. Los judíos pasan entonces una nueva etapa. Pero también los romanos fueron bien tolerantes con la fe judía. Y no solo con la fe judía, en otros territorios que ellos conquistaban, ellos no tenían problema con tolerar las costumbres que ya tenían estas personas. Simplemente aquí lo único que cambiaba era que si antes tú le pagabas tributo a los griegos, ahora me lo vas a pagar a mí. Ese era el cambio. Cree lo que tú crees, a mí no me importa. Yo tengo un montón de dioses también. Yo tengo a Mitra y tengo otros dioses. Cree lo que tú crees. Ahora el tributo me lo llevas a mí. Si también quieres pagarle tributos al templo, ¿verdad? De tu diezmo y todas esas cosas, ya eso es otra cosa. Pero a mí me da lo mío. Como dijo Jesús, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Que prácticamente Yeshua lo que le está diciendo es: están jodidos, yo no puedo hacer nada. Ustedes le dan al César lo que tienen que darle a César y a Dios lo que es de Dios. Esa es una palabra, una exhortación rabínica que supuestamente Yeshua le hizo a sus seguidores. Pero los que sabemos que también Yeshua es un mito, pues entonces no es Yeshua el que dice esta palabra, sino el autor del evangelio donde está escrito esto, que pone estas palabras en boca de su personaje. Bueno, pero no nos vamos a concentrar en Jesús por el momento. Entonces vemos que ya los judíos pasan a dominio romano y siguen las calamidades. Siguen las calamidades y no hay nadie que salve a los judíos, a pesar de que en las escrituras hebreas ya estructuradas y lo que siguieron escribiendo después, ¿verdad? Otros poetas y otros escribas posterior al regreso a la dispersión, basados en lo que ya Nehemías había dejado por escrito, pues en ese escrito se habla de que iba a venir un salvador de la estirpe de David. Pero los judíos no conocían esa tal estirpe de David, porque cuando Nehemías trae esta nueva fe, ya la estirpe de David no existía. Se habla ahí de Zorobabel, que era supuestamente un descendiente de Joaquín, ¿verdad? O Jeconías, perdón, el último rey que fue deportado. Pero hasta ahí llegó. Zorobabel no fue rey, ni hubo trono en Judea, ni nada de esas cosas. El trono era de Persia. El rey Ciro era el único rey de Judea. Por lo tanto, no hay ningún... La cuestión del rey de David es algo legendario ya para los judíos del primer siglo. Es algo que ellos no conocían. Ellos no sabían lo que eran eso. Solo aparecía en sus textos. Y escritores posteriores escriben sobre un Mesías que iba a nacer de la estirpe de David y que iba a salvar al pueblo judío, iba a destruir todas las naciones y que Israel sería un reino perpetuo con un rey, y este rey sería un rey por siempre, para siempre, y que Israel y los judíos nunca más verían la tristeza y la opresión de los demás pueblos. Bueno, de más está hablarles de las profecías, que ustedes saben, ustedes como yo, pues sabemos de profecía y sabemos de la Biblia. Quien le está hablando se conoce la Biblia de principio a fin, pero no vamos a entrar en eso. Lo que sí queremos ver es que ya existía la duda nacional de los textos, pero sin embargo, igual que hoy en día, la devoción y los dogmas no dejaban ver más allá y seguían con la esperanza de que algún día llegara alguien que salvara a Israel. Y muchos mesías se levantaron, muchas personas con pretensiones mesiánicas se levantaron, y mayormente en el periodo romano, y todos fueron crucificados
en la cruz. Ninguno pudo salvar a los judíos de estos reyes, ni de Nabucodonosor, ni de los persas, ni de los griegos, ni de los romanos. Nadie pudo salvarlo. Y después de la destrucción del templo, bendito, nuestros antepasados quizás todavía en la esperanza de todas aquellas fábulas de los textos, quizás esperanzados que saliera un poder del santuario del templo y salvar a los judíos de los romanos, porque ante tal imperio solo un poder sobrehumano podía vencer a estos romanos. Pues se dieron cuenta, después de ver el templo destruido por las catapultas romanas, se dieron cuenta que en realidad no hubo Dios que lo salvara. No lo hubo. Y a partir de ahí, la fe, aparte de que después del general Tito, unos cuantos años después vino el general o el emperador Adriano y empezó a matar judíos, a perseguir judíos. ¿Por qué? Porque en el año 135 se levantó lo que podríamos decir el último hombre con pretensiones mesiánicas. De hecho, el rabino Akiva lo había declarado Mesías, Mashiach. Y ante esta sublevación, que le costó muchas bajas al Imperio Romano, el emperador Adriano declara a los judíos enemigos del imperio y empieza entonces la persecución de judíos, la destrucción de sinagogas. Entonces, ¿cómo queda la moral de la fe ante esa historia de que los judíos dicen, bueno, todo esto eran fábulas, lo mismo que vemos ahora, ¿no? No hay quien nos salve, no hay poder sobrenatural, tenemos que nosotros mismos pelear por comer, por lo que queremos. No, después que morimos, nos podrimos y ya, no hay más nada. Pues se cayó la fe. Se cayó la fe y ahí se extinguió. Bueno, sabemos que hasta la lengua hebrea fue una lengua muerta hasta el siglo XX, vamos a decirlo. En el siglo XX se revive la fe muerta hebrea, pero no con la misma fonética que semítica, bíblica, sino un más o menos, y ahí nace otra vez el lenguaje hebreo, pero estamos seguros de que muchas palabras no son ni se pronuncian igual que cuando eran originalmente, ¿verdad? Antes de que muriera Así que imagínense, murió hasta el hebreo, y eso todo el mundo lo sabe. El hebreo llegó a ser considerado lengua muerta. Igual que el judaísmo bíblico, que quedó en el año 2000. ¿Qué pasó con aquellos judíos semitas que Nehemías había dicho, ¿verdad? Nos dijo, Nehemías nos dijo, o le dijo a mis antepasados en la gran asamblea, y está en los textos, de que nosotros los judíos proveníamos de unos babilonios, precisamente, de unos babilonios, una familia babilónica, una familia caldea, provenientes del patriarca Abraham, que era babilonio, él era iraquí. Acuérdense que la cuestión de nombre, los territorios van cambiando según van siendo conquistados, pero geográficamente es el mismo lugar. Abraham era de Ur de los Caldeos. Ur después pasó a ser después a Siria y después Babilonia. Así que nuestro patriarca era un iraquí, era semita, era árabe, era un aspecto así árabe. Usted quiere saber cómo era Abraham, Isaac y Jacob, ve a los iraquíes, y así eran. Entonces, ¿qué pasó con el judaísmo semítico? Con el judaísmo semita del primer siglo. ¿A dónde fueron esos iraquíes, esos judíos semitas? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, antropólogos piensan que en los primeros siglos del cristianismo, para el año 300, 400, muchos de estos judíos bíblicos
semitas, se sintieron atraídos por lo que se rumoraba de este profeta Mahoma y todas estas cosas, y se piensa que se fusionaron en el Islam. O sea que una gran parte de los musulmanes o en los musulmanes está la descendencia de esos judíos bíblicos. ¿Y por qué ellos se sintieron? Imagínense, ante la fe hebrea ya había muerto. Solo quedaban ruinas allá en Jerusalén. Los romanos vienen con otra nueva fe. Sin embargo, los únicos que vienen con tradiciones semitas, que de cierta manera vienen con muchas cosas de la ley mosaica, circuncisión, la cuestión de apedrear, tener marginadas a las mujeres, tener muchas mujeres y todas estas cosas. O sea, la continuación del judaísmo la trae el Islam, y los judíos se sintieron atraídos a eso porque obviamente estaban acostumbrados a eso, y ahí se fusionaron. Entonces la pregunta, ya creo que hemos contestado cómo se extinguió el judaísmo bíblico. Entonces la pregunta obligada es, entonces, ¿de dónde salen estos judíos de hoy en día? De ojos claros, blanquitos, rubitos. ¿Qué carajo? Y tengo que decir una mala palabra nuevamente. ¿Qué carajo tienen que ver eso con los semitas? Y otra característica que tiene este judaísmo es que es antisemita. Todas las costumbres semitas que habla la misma Biblia y que ahora están siendo puestas en práctica por el Islam, aunque criticamos ambas, pero estos judíos las critican, ellos no las aceptan. Entonces, si vemos este judaísmo, supuestamente antropólogos piensan, porque la cosa no está muy clara en la historia, hay cosas que hay que deducirlas y hasta especularlas, pero muchos antropólogos que han, y no tengo los nombres aquí, pero usted, pues, para eso existe la biblioteca, yo les digo esta información y ustedes indaguen en el asunto. Antropólogos afirman que igual que sucede hoy en día, que muchos cristianos que, ¿verdad?, estudiando las escrituras, se sienten atraídos por muchos aspectos de las narraciones de la Biblia, pues al querer reproducir o recrear todo eso que leen, han renunciado al cristianismo y han hecho sectas tratando de reproducir lo que leen en la Biblia. Y de ahí que están saliendo estas sinagogas mesiánicas, el judaísmo mesiánico y todo esto. Pues aparentemente este fenómeno ya había sucedido antes. Y este judaísmo talmúdico, como le llamamos ahora, responde a muchos católicos que renunciaron a la fe católica por querer reproducir lo que leían en sus Biblias. Y por eso es que vemos en la sinagoga moderna mucha similitud en la liturgia a la iglesia católica. Pero nada que ver con el judaísmo bíblico. Este judaísmo talmúdico es un judaísmo cómodo, aquí no se apedrea a nadie, ni nada que ver. Entonces, si vemos en la gráfica, este judaísmo también está a punto de desaparecer, puesto pues que no es compatible ya con la era moderna. Todas esas leyendas de ángeles y dragones y cosas sobrenaturales que vemos en la Biblia, ya la mente moderna no las canaliza, y la gente está abandonando. Si vemos, son los pequeños grupos allá en Jerusalén de ultraortodoxos que viven herméticamente y precisamente no quieren que sus hijos ellos tienen escuelas, las yeshivá y escuelas judías para que sus hijos no tengan acceso a toda esta información moderna, y para poder conservar un poquito el judaísmo talmúdico, pero ya está a punto de extinguirse, como ven en la gráfica. Ahora bien, vamos a ver, según esta gráfica, vamos a interpretar esta gráfica poniéndola de frente a la ley mosaica. ¿Qué es lo que pasa aquí? Sabemos que, número uno, el judaísmo bíblico se extinguió, por lo tanto la ley mosaica se extinguió.
Sabemos que el cristianismo que figura en esta gráfica, para ellos la ley mosaica está obsoleta. Ellos de hecho, a la Tanakh ellos le llaman el Antiguo Testamento, y ellos, esa es la teología cristiana, o sea, que la ley mosaica en el cristianismo está muerta. En el judaísmo bíblico está muerto. Entonces, en este judaísmo que estamos viendo aquí, que es el talmúdico, que si ven ya está casi a punto de extinguirse, también la ley mosaica está extinta, porque lo que vive el judaísmo talmúdico son las leyes o interpretaciones que dieron los hajamim, ¿verdad? Los sabios de la antigüedad, y fueron mandamientos que pusieron por encima de los mandamientos de Moisés, y ya la ley de Moisés quedó olvidada. Por lo tanto, inclusive ya el nombre del Eterno ya ni lo mencionan, porque ahora se elaboró Hashem para, de cierta manera, pues ya desvincularse completamente de Yahvé. Por lo tanto, ya la ley mosaica, ahora hay grupos mesiánicos y nazarenos, ¿verdad? Y distintos grupos que tratan de reproducir ¿verdad? Lo que era la vida hebrea antes, pero en realidad no guardan nada. Si la Torá, muchos de los mandamientos tienen que ver con leyes que tienen que ver con la agricultura y el ganado, y muchos de los que dicen ahora guardar Torá no son ni agricultores ni ganaderos, ni pastores. Muchas de las Torot, ¿verdad? De las leyes, la ley prescinde de que hay que guardarla en Jerusalén, como el año de jubileo, las fiestas, la Pascua, Shavuot, Sukkot. Entonces, en realidad no guardan, y vuelvo otra vez con esta palabra, yo sé que es mala, pero no guardan un carajo. Entonces, lo que guardan es una Torá simbólica, aquellos mandamientos que se pueden guardar de acuerdo a donde vive cada cual, y de acuerdo a sus condiciones. Hay algunos que pues no tienen dinero y no se pueden circuncidar, pues bueno, ok, esta no la guardo, pero déjame guardar lo demás. Entonces, obviamente, como ahora no se apedrea a nadie, pues da lo mismo si un sábado pueden ir, o si un sábado no pueden ir a la sinagoga porque su hijo se graduó en una escuela secular. No, pues no, está bien, total, ellos saben que no le va a caer un rayo, ni se va a abrir la tierra y se lo va a tragar. Entonces, pues la ley de Moisés murió, tú sabes. Y eso es lo que reflejan estas gráficas. Así que, ¿por qué usted, y ya estoy terminando, ¿verdad?, este audio, ¿por qué usted y yo exponemos a nuestros hijos a que los maten, o a que padezcan de bullying y que caigan hasta una depresión, o que nuestros hijos después, más adelante, se den cuenta de que todo esto es una mentira? Entonces, ¿cómo vamos a quedar nosotros ante ellos? Vamos a quedar como unos grandes mentirosos, y no nos van a creer, entonces no nos van a tomar en serio. Entonces, es importante que usted evalúe su fe, que evalúe lo que sus hijos leen, porque tenemos que admitir, yo como biblista, y usted que ha estudiado la Biblia, sabe que en la Torá hay muchas historias de masacres, y cosas que en realidad pues no es apta para niños. Entonces, evalúe su fe y pregúntese si vale la pena, por querer caer en un grupo, o por ser ciego, practicar estas cosas retrógradas, que ya no son compatibles con la era moderna. Y inclusive, pregúntese si vale la pena usted exponer su intelecto, porque déjeme decirle que le voy a decir cómo en el nivel que yo estoy, porque yo también estuve inmerso en los dogmas y todas estas cosas. Le voy a decir cómo yo veo a las personas que todavía están sumergidas en la fe. Le voy a decir cómo yo las veo. Usted imagínese que usted está viendo una película en el cine, donde hay una de efectos especiales, y las mentiras más grandes que se pueden poner en una película, las están poniendo en esa película. La gente hasta se ríe de tanta mentira y tanta ficción que se ve en esta película. Al final de la película, yo le
le pregunto ¿verdad? A quien está viendo la película conmigo, ven acá, ¿tú crees todas esas cosas que pasaron en la película? Me dice, hombre, no, ¿cómo va a ser? Muchachos, eso es pura mentira. Me acuerdo de la película que se llamaba, me parece, era con Arnold Schwarzenegger, True Lies. Que había mucha mentira, motoras que cruzaban de un edificio a otro y una de mentiras que solo en Hollywood las puede reproducir. Entonces, si usted mismo que ve una película así, usted sabe que eso es solo mentira y que eso solo pues lo podemos ver en Hollywood, pues así mismo pienso yo de la Biblia. Estas cosas solo las podemos ver en la Biblia. Toda esa fantasía de mulas que hablan, mares que se abren, hombres que caminan por encima del agua, peces que se comen a una persona y la persona está ahí que 3 días en el vientre de un pez, que de paso no se dice ni cuál es el pez, y tantas otras fantasías que menciona la Biblia. Así mismo yo veo ahora a las personas que creen en todo esto, que creen que un hombre murió y que resucitó al 3er día, o que este hombre entró a un sepulcro y un hombre que ya llevaba 4 días de podrido y que viene y lo resucita y nadie en Judea se enteró de eso. Bueno, si usted cree todas esas cosas, pues así lo veo yo. Igual que cualquiera que vea una de estas películas y queda y dice, wow, pero como está la mentira aquí, pues así lo veo yo. Entonces, no se juegue su intelecto. No siga insistiendo en lo que usted no puede probar. Usted sabe que todas estas cosas están solo impresas en un libro y que de ahí no salen. Toda esa fantasía solo está impresa en un libro y ahí está encapsulada y de ahí no sale. Igual que Harry Potter, igual que cualquier libro de literatura de ficción, así mismo es la Biblia. Y pues ya usted ve aquí en la gráfica cómo la Biblia ya ha perdido a nivel mundial su influencia. Y lo triste es que la Biblia ha perdido su influencia, pero entonces la gente se inventan otra cosa. Vemos la Iglesia Católica que se inventó las apariciones de la Virgen y de ahí salió otra nueva religión. Y la Iglesia Católica actualmente, aunque se le llama cristianismo, pero ya no es cristianismo, es el marianismo, podríamos decir. Y igual que las apariciones del ángel de Yahvé, esta misma estrategia los romanos la utilizaron para desviar la atención de la cuestión de Jesús, que ni ellos mismos crean estas apariciones de la Virgen y ya se creó una nueva adoración que usted sabe que en México y en muchos lugares es tremendo lo que se ha hecho con esta Virgen. Lo mismo con Mahoma, ahí los judíos semitas quedaron envueltos y el Islam está llenándose de muchos adeptos. Y es un peligro para el mundo que esta religión siga su curso. Pero ya yo creo que es tarde para detenerla. Esperemos que la razón, ¿verdad?, haga su trabajo en las personas en la era moderna y que las personas comparen la realidad con lo que leen en estos textos religiosos y rasguen sus vestiduras, como lo hice yo cuando yo empecé a encontrar tanta contradicción y tanta porquería en la Biblia, que como judío hice así, rasgué mis vestiduras y dije, no, espérate, vamos a despertar de este sueño y vamos a aceptar la realidad. Bueno, hasta aquí entonces mi comentario sobre esta gráfica. Próximamente estaré haciendo otros estudios. Principalmente quiero comentar ¿verdad?, el libro de Bereshit, de Génesis, desde la óptica crítica, para poderle dar las pistas a ustedes indudables de cómo y cuándo se escribió el libro de Génesis. Y después pasaremos al libro de Éxodo y el de Barín. Bueno, sin más, hasta la próxima.